y ya comparto la pantalla. Acá está. Bien. Hay un micrófono abierto, me parece, ¿no? Sí, bien. Juegos predeportivos. Fíjate, primero y principal, recuerden siempre, vamos a ir desglosando un poquito cada una de las palabras. Formas lúdicas, motoras. Cuando hablamos, ¿se acuerdan que hablamos de motoras que está relacionada a movimiento? Lúdica a juego. Que están en medio, entre lo que es. Los predeportivos están entre lo que es un juego y lo que es el deporte. ¿Está? Por eso dice que contiene elementos afines a alguna modalidad deportiva y que son el resultado de la adaptación. Recuerden que estamos hablando de juego. Entonces, diferencia entre juego y deporte es que nosotros en el juego podríamos adaptar las reglas de acuerdo a los objetivos que estábamos fijando. También recuerden, la última clase que hablamos de juego, con esto de que los juegos tienen que tener un porqué, tienen que tener una función y tienen que tener un objetivo. Por eso hacemos lo que hacemos, digamos. Después, otros términos a tener en cuenta. Dice acá, juego deportivo, su estructura, contenido y propósito permiten desarrollo de destrezas motoras. Ahora vamos a ver lo que es una destreza motora. Y vamos a ver lo que es el desarrollo de habilidad deportiva. Más o menos ahí en los grafiquitos se puede, digamos, definir lo que es cada una. Pero específicamente, fíjense lo que dice acá. Perdón, como siempre, cualquier duda, cualquier pregunta, paran, sueltan el micrófono y la hacen. Ustedes saben que no hay ningún problema. Destreza deportiva. Fíjate lo que dice acá. Es el arte con el cual se realiza una determinada acción, cosa, dice acá, bueno, trabajo o actividad, y haciéndolo de manera correcta, satisfactoria. Es decir, hacer algo con destreza implicará hacerlo y hacerlo bien. ¿Está? Eso es una destreza deportiva. Vayan volando con el tema de una destreza deportiva volcada al fútbol. Y una habilidad deportiva, que es un término similar, pero que no en cuanto a la definición, pero que tiene características propias, es la aptitud innata. ¿Se acuerdan cuando hablamos de lo que venía de fábrica? Es el talento, capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo, y por supuesto con éxito, determinada actividad. Se entiende la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? La destreza es como que uno la va adquiriendo, la va perfeccionando, pero que no es innata. En cambio, la habilidad deportiva es innata. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de habilidad motora, también decíamos que era innata, que la habilidad del movimiento era innata. La habilidad del deporte también es innata. Es como que es lo que venimos de fábrica. Después dice acá, bueno, los juegos predeportivos pueden aplicarse en busca de un conocimiento global del deporte, importantísimo, conocimiento global de deporte. Mejora de aspectos técnico-tácticos y familiarización. La mayoría de los entrenamientos que se desarrollan en el fútbol infantil están bajo la órbita de los juegos predeportivos. Los otros podrían ser, que se deberían realizar, juegos, como hablamos en la otra clase, juegos de sociabilización, juegos de integración, juegos de cooperación, que están más relacionados a otros objetivos. Cuando uno ya va específicamente a desarrollar alguna actividad del deporte que se entrena, entra muy rápidamente en lo que son los juegos predeportivos. Vamos a ver que hay generales, que hay específicos, pero uno realmente cuando entrena en juegos, lo hace a través de este tipo de juegos. Fíjate acá, la importancia que tienen los juegos predeportivos. Desarrollar las habilidades deportivas. ¿Se acuerdan que era habilidad deportiva que tenía relación con lo innato, con lo que venía de fábrica de los deportistas o los alumnos? Las 4 acciones que nosotros hacemos en el partido o en la práctica deportiva. Golpear la pelota, la recepción, los lanzamientos y los desplazamientos, o la traslación, que es lo mismo. Por lo general, estos 4 ítems se repiten en la mayoría de los deportes de conjunto, y los deportes acíclicos. Recuerden que deportes acíclicos son aquellos deportes cuyos movimientos no son repetitivos, y deportes cíclicos son aquellos deportes en los cuales los movimientos son repetitivos, iguales o muy similares. Por ejemplo, un deporte
cíclico es el ciclismo, la natación, el running, y el deporte acíclico, cualquier deporte de conjunto, como por ejemplo fútbol, básquet, handball, etc. Bueno, como decíamos anteriormente, podemos encontrar dos tipos de juegos predeportivos: el carácter genérico, el carácter específico, adquisición de habilidades, recuerden, y desarrollo de la destreza. Está lo innato y desarrollo de lo que yo estoy adquiriendo, de lo que estoy mejorando o adaptando. Y el carácter específico, cuando ya me meto, bueno, como el término dice específicamente, adquisición y dominio de una actividad específica en un deporte determinado. Ambas cosas en edades tempranas deben ir de la mano. Debo trabajar lo genérico y debo también volcarlo a lo específico. ¿Está? Recuerden, debo trabajar lo genérico para ir mejorando esa famosa base de la pirámide que tantas veces la mencionamos, ¿sí? Lo genérico te va a dar como resultado que vos vayas perfeccionando también lo específico. Pero también recuerden de que lo específico depende, ¿sí? Depende de cada uno de los deportes. Y a medida de que nosotros vamos creciendo en la formación deportiva, los específicos van ganando mayor lugar con respecto a los generales. Pero en estas edades, el tema genérico tiene un papel preponderante y primordial a la hora de desarrollo de cada uno de los entrenamientos. Bueno, acá está un poquito desglosada la definición. Vamos a ir despacito. A ver, tengo miedo que no me pueda entrar algún alumno. Perdón, ¿eh? Justamente, no puede entrar. Bueno, dice acá. ¿Cuál es el concepto? Como decíamos anteriormente, forma lúdica motora, movimiento y juego. Entre el juego y el deporte, con elementos afines a alguna modalidad deportiva, resultado de la adaptación de los juegos deportivos, contenido de estructura y propósito. Permiten el desarrollo de destrezas motoras que sirven de base para la mejora de la habilidad deportiva. Fíjense cómo se entrecruzan acá el término destreza con el término habilidades. Permite el desarrollo de destrezas motoras que sirven de base para la mejora de la habilidad deportiva. O sea, que la destreza, que es lo que yo voy adquiriendo a medida que voy creciendo, me ayuda a mí a potenciar el talento que tengo innato, que tengo de la cuna. ¿Se entiende la combinación de las dos terminologías, de lo que es la destreza y lo que es la habilidad? Recuerden, la habilidad, lo innato; la destreza, lo que voy adquiriendo. A medida que yo voy mejorando la destreza, va a ser en concordancia con la mejora también de las habilidades deportivas. ¿Está bien? Perfecto. Dice acá. Y acá vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema de la iniciación deportiva. Son juegos de iniciación a la habilidad deportiva, son una forma didáctica de iniciación deportiva. El deporte se transforma en un juego más sencillo mediante la adaptación de su reglamento. Y acá me detengo un segundito. Esperen que le estoy mandando la invitación para la siguiente clase. Me detengo un poquito en el tema este específico del reglamento. Nosotros, en edades, bueno, ustedes saben que el ID y la contraseña es la misma. Nosotros en edades tempranas podemos utilizar algunas pautas reglamentarias no acorde al deporte. O sea, por ejemplo, que el nene haga un traslado con la mano, que juega una popa mancha, que toque al compañerito con la pelota en el cuerpo. Pero rápidamente, o en el transcurso de ese entrenamiento, debemos aplicar conceptos que el nene entienda que el deporte que practica se juega con los pies y no con la mano. ¿Se entiende? O sea, yo puedo realizar adaptaciones al reglamento, pero no debo distorsionarlo, ¿sí? Debo ir buscando diferentes alternativas que me respondan a las características de una actividad que estoy desarrollando, pero siempre teniendo en cuenta de volver a la base. ¿Cuál es la base? El respeto por el reglamento. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, muchos predeportivos se adaptan cuestiones reglamentarias, ya sea para facilitar el juego o para hacerlo más complejo.
Características de los juegos predeportivos, fíjate lo que es acá, importantísimo, una cosa que me olvidé de explicar. Por lo general, la mayoría de los juegos predeportivos apuntan a un trabajo netamente social. No hay muchos juegos predeportivos en deporte de conjunto que sean individuales. ¿Se entiende? Cuando nosotros trabajamos más en forma individual, estamos haciendo trabajos analíticos, pero no estamos haciendo juegos predeportivos. ¿Sí? Y un concepto que quiero que quede claro. Cuando nosotros siempre en la clase hablamos de la individualización del entrenamiento de cada uno de los jugadores, significa que nosotros debemos buscar de dar respuestas a las características que tienen cada uno de nuestros jugadores. Pero eso no implica que el jugador deba hacer meramente entrenamientos individuales, o sea, de forma de a uno. Siempre, siempre, cada uno de los contenidos que yo desarrollo en un entrenamiento del deporte colectivo debe terminar con una acción específicamente genérica. ¿Está? O sea, puedo trabajar algún drill correctivo, puedo trabajar alguna cuestión analítica puntual, pero sí rápidamente, hasta en el mismo entrenamiento, debe ser volcada a una acción colectiva, debe ser abordada desde el punto de vista del grupo. O sea, lo adquiero, potencio el grupo. Mi mejora en esa individualidad va a hacer que el grupo mejore. Vuelco mi mejoría al trabajo del grupo, porque recuerden la diapositiva del propio yo. Debemos apuntar en esta etapa de la vida del ser humano a desarrollar acciones que vayan a, entre comillas, ¿no? combatir el tema de potenciar el propio yo. ¿Se acuerda del propio yo lo que significaba, no? El potenciarse como uno por sobre el grupo. Nosotros con nuestro trabajo debemos apuntar a todo lo contrario. Que sus mejorías vayan en beneficio del grupo. Después dice, se van adoptando más reglas, de lo sencillo a lo complejo, nuevas destrezas, recuerden, la destreza me facilita el tema de la habilidad motora, respeto por las normas establecidas, como todo juego, se establece una norma, hay que respetarla a rajatabla, como toda actividad, y prevalece el interés del grupo por sobre el interés individual. ¿Está bien? ¿Vamos bien? No hay ningún problema, se entiende, ¿no? Perfecto. Después dice, los objetivos de los juegos predeportivos. Dominio de las capacidades motrices e integración de los elementos técnicos a ella. Fíjate cómo ya este juego predeportivo, este objetivo, está siendo más específico del deporte que desarrolla. Porque, ¿qué dice acá? Dominio de las capacidades motrices e integración de los elementos técnicos a ella. ¿Cuál es el elemento técnico a ella? En este caso, la pelota de fútbol. La pelota del elemento en el balón del deporte que estoy practicando. Ejecución global de los elementos técnicos. ¿Hay un micrófono que quiere hablar algo? ¿O se habló por...? No, bien. Bien. Dice acá, iniciación al aprendizaje técnico-táctico del deporte. Muchas veces, o yo diría la mayoría de las veces, el aprendizaje técnico-táctico arranca con una acción predeportiva. ¿Por qué? Porque recuerden, etapa del niño de mayor potencialidad de trabajar sobre el juego. Entonces, yo trabajo un juego específico del deporte, con características del deporte, y ahí yo puedo meter cuestiones tácticas. Recuerden lo que siempre decimos, por más que después nosotros nos explayemos un poquito más en clases que vienen, en hablar de la táctica en el fútbol infantil. Nosotros tenemos que tener el concepto bien claro que en el fútbol infantil la palabra táctica no es mala palabra. La palabra táctica es parte de la elaboración del aprendizaje de nuestros jugadores. La táctica debe estar en el fútbol infantil. Es una obligación trabajar táctica también en el fútbol infantil. Después vamos a desarrollarla puntualmente, pero ese concepto tiene que estar bien claro. La táctica en el fútbol infantil está y es parte importante del aprendizaje. Y bueno, conocimientos básicos de la regla del deporte. Aquí es cuando nosotros metemos eso que decía anteriormente, cuando vamos a empezar a trabajar cuestiones reglamentarias basadas en el juego. ¿Qué significa? Por ejemplo, que haciendo un juego predeportivo, un cuentatoque,
que es un juego que es un juego de dar pases, tratando de que el contrario, que el equipo de otro equipo no la toque y sumando la mayor cantidad de pases, hago puntos, que un compañero le pegue una patada a otro, es antirreglamentario. Que un compañero intercepte un pase de un jugador que juega para otro equipo con la mano, es un tema reglamentario. O sea, hay que respetar las reglas de juego. Uy, perdón, me fui para... Ah, bueno, perdón. Bueno, acá nuevamente habla un poquito del tema de lo que es el genérico y el específico. Volvemos. Guillermo, Te escucho, sí, por favor. Te escucho, Jessica. no, te quería, mientras que vos decías, tres cosas se me vino a la cabeza que lo veía en la falla de las prácticas de mis nenes. Una era mucho trabajo individual y poco trabajo grupal. Error garrafal. Sí, es un error Después, muy importante. otra cosa, claro, digamos, faltaban más prácticas grupales y de reconocimiento del otro, porque eran todas actividades individuales. Claro, Entonces, mucho no trabajo sabían analítico, trabajar en equipo. mucho trabajo analítico, digamos. Claro, y si bien yo digo, si bien había ciertas afinidades por, no sé, por clases sociales, lo que fuere, tampoco desde la institución se generaba, eh, digamos, un acercamiento del grupo. No digo entre padres, pero que los chicos tengan más contacto extra del fútbol, quizá un encuentro, bueno, hoy hacemos una choripañada para el club y se encuentra, entonces para quebrar un poco eso, me parecía que faltaba eso. Y otra de las cosas que vos decías de lo táctico y lo técnico, también lo veía. Los chicos no sabían la regla de juego, no sabían en qué línea tenían que pisar para hacer un lateral. Y lo táctico, no había estrategia de juego en las competencias. Entonces, le decían 4-3-2, ¿eh? No entendían que era 4-3-2 porque no lo vieron nunca la práctica 4-3-2 o en futsal, en mi nene, qué sé yo, 3-1, no lo sabían, porque tampoco en la práctica, en la clase no lo daban, Claro. las Ese posiciones. es el gran tema, Jessica. Nosotros como entrenador le pedimos cosas a nuestros jugadores que nunca han hecho. Eso lo hemos trabajado, lo hemos hablado acá. Nosotros nos vamos a detener bastante en el tema de la táctica en el fútbol infantil. ¿Eh? Porque yo les quiero, ay, que me gusta hablar mucho yo, pero la idea es que darle un valor importante, porque se cae en el facilismo de decirle, no, ¿cómo le voy a enseñar táctica a un pibe de 9 años que no entiende nada? Y vamos a ver que, bueno, lo hemos hablado, pero vamos a profundizar de que un chico de 9 años tranquilamente puede aprender cosas acorde a su edad, está obligado a aprender, porque eso le va a traer un beneficio, tanto en el momento que están en la actividad, como en el día de mañana, si es que sigue jugando o haciendo alguna actividad específica de ese deporte. Y con respecto a lo que vos hablabas de los trabajos individuales, lo que te dan los trabajos individuales, analíticos, es que vos como técnico tenés un control muy completo, total, del entrenamiento de tus jugadores. O sea, te da un control, te da un orden que haciendo ejercicios predeportivos o juegos predeportivos puede llegar a no tenerse. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío importante es que que el jugador realice actividades que lo beneficien a él, más allá que le complique la vida a los técnicos. Entonces, ¿el trabajo analítico es malo o es bueno? El trabajo analítico es bueno, siempre y cuando no nos fanaticemos con el tema y hagan todo trabajo analítico. Pero todo trabajo analítico no puede, y eso es no es una cuestión, un mandamiento, pero es una cuestión de tener mucha presencia. Un trabajo analítico no puede, en el mismo entrenamiento, no ser volcado a un trabajo colectivo. ¿Se entiende? No puede un chico que aprendió, entrenó el pase y recepción, no volcarlo a un entrenamiento genérico, grupal, en el cual el pase y recepción sea parte de. Cuando veamos, vamos a ver en otros temas más adelante, el tema de la formación del jugador, las diferentes etapas de cómo se enseña la técnica, las tres etapas de la técnica, que es cómo se enseña, y van a ver
respetando todos los procesos pedagógicos del principio, que hablamos siempre, de lo sencillo a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido, de lo poco a lo mucho, de lo concreto a lo abstracto, cómo nosotros tenemos que ir paulatinamente haciendo una pared, llevando ladrillo por ladrillo para que esa pared se vaya construyendo. Entonces esto es importantísimo. Pero claro, es mucho más fácil para un obrero hacer un trabajo de colocar ladrillos que conozca, a colocar ladrillos que son nuevos, y entonces le cuesta, le crea inseguridad. La idea de eso, la idea de esto es darle a ustedes esa herramienta, para que ustedes se sientan cómodos con conocimiento para poder patear el tablero y no quedarse en los trabajos analíticos de pase y recepción, o en pareja, o en forma individual, o conducir entre conos como un entrenamiento aburrido y analítico de una práctica en chicos de fútbol infantil. ¿Se entiende? Y esto de la integración de los chicos es un error garrafal. Una vez por mes, algún evento social debe existir en el grupo de juego. Pero hacer una pancheada, hacer una choripán. Siempre los argentinos somos muy proclives a poner la comida como medio de unión, ¿no? Entonces tenemos que aprovecharlo eso. Tenemos que aprovecharlo para que los chicos, los vínculos, el tema del vínculo, el tema de lo social, el tema del sentido. A ver, ¿se acuerdan que yo le pateé un poquito el tablero con esto de que es más importante para mí una pelota que el buzo del club? Esto de la pertenencia, yo la puedo identificar más con una actividad que estemos todos los chicos juntos, en un grupo de comiendo, compartiendo una mesa con todo el simbolismo que nosotros le damos al tema de la mesa, al tener puesto el busito que mi papá me compró y que pagó 200 pesos y no tiene nada que ver con lo que es el sentido de pertenencia. ¿Se entiende, no? Eso es prioritario. Hacer alguna actividad, alguna chocolatada, cualquier cosa, que sea la excusa de juntarse. Porque va más allá del ganar o perder. Bueno, como siempre hablamos, no quiero aburrirlo con lo que siempre le trato de transmitir. Bien. Bueno, es importante entender que la necesidad de jugar en equipo fomenta la relación de los grupos. Fíjate, jugar en equipo fomenta las relaciones de los grupos. Por ende, constituye un medio formativo por excelencia en la iniciación deportiva. A ver, micrófono abierto. Para ustedes, ¿qué es la iniciación deportiva? ¿Cuánto dura la iniciación deportiva? ¿Cuándo se da? ¿Qué es para ustedes la iniciación deportiva? A ver, ¿quién responde? Vamos, no sé, así no se me duermen, vamos. Vamos, Facundo, vamos, respondan. Ezequiel, tiene ganas de responder, responda, vamos. No tiene ganas de responder, no responde. Vamos, muchachos, vamos, vamos. Vamos, hablen, che, vamos, que no lo voy a retar. Cuando yo a ver, sí. Vamos, muchachos, la dama le está pasando el trapo, ¿eh? Sí, por favor, compañera, diga. No, yo iba a decir que me parece que la iniciación en el fútbol es no sé, de 4 años, 5, hasta quizá los 12 años, cuando empieza la parte después más competitiva. Creo que dura años. Cuando arranca, es la iniciación deportiva, es sentido común, ¿no? Creo que es un proceso, un lapso de tiempo. Bien. No creo que sea un año determinado para mí. Del momento que arrancó ahí, puede ser los 4, los 5, los 6, los 7, los 8. Esa es su iniciación deportiva. ¿Y cuándo termina? 13, 14, cuando pasa cancha de 11. Cuando ya empieza la competitividad. Bien. Sí, está bien. Vos lo pusiste en números. Está bien. Diste un esquema, una respuesta cronológica. La formación deportiva, la iniciación deportiva arranca cuando el chico empieza a practicar. Y termina cuando el jugador, ¿qué pasa con esa parte? Con esa parte del deporte. ¿Se cansa de entrenar? No. No tiene que cansarse nunca de entrenar. Estuvo bueno. Fíjate cuándo dura, ¿hasta cuándo es? Hasta que se forma. Exacto. Dice que hasta que es capaz de practicarlo con una adecuación a su técnica, o sea, cuando ya
el jugador, con sus limitaciones, ¿sí? Con sus limitaciones, es como que es un pez en el agua. Se siente cómodo en el deporte que practica. Cuando ya está adecuado, adaptado a lo que es su técnica, su táctica y su reglamento. ¿Se entiende? Hasta ahí dura. Claro, como cuando se siente libre ya. Se siente como que es parte de, como que es su cotidianeidad, por decirlo de alguna forma. Se siente libre, como que se siente parte de, es perfecto. Y arranca cuando empezó, en el momento en el cual, por eso yo, medio que no le di una respuesta a Gustavo que era correcta, el tema de la edad. A veces termina su iniciación deportiva a los 11 años, porque ya el chico practica, está adecuado en su técnica, en su táctica, con su reglamento, ¿se entiende? No sé si hasta los 13, 14, 15, a lo mejor el pibe arranca a los 8, y un pibe que nunca pateó una pelota, y tiene 15 años, todavía está en iniciación deportiva, porque todavía está tratando de adaptarse al deporte que practica. ¿Se entiende, chicos? Como el tema de hasta dónde. Y aquí, los juegos predeportivos y lo que es la iniciación deportiva juegan un papel preponderante. ¿Por qué? Fíjate, toda iniciación deportiva, perdónenme porque tengo miedo que no se pueda enganchar a algunos compañeros. Toda iniciación deportiva es como la etapa que tiene uno de aprender la técnica. Hay una parte básica, un desarrollo y una parte de perfeccionamiento. Dice acá, etapa de iniciación deportiva. La básica, amplía la base motriz del niño buscando un alto nivel psicomotor. Siempre acordándose de lo mismo. Yo lo que tengo que buscar es sentar las bases más amplias posibles y sólidas para que mi jugador pueda ir para arriba. Desarrollo, enseñanza de los elementos fundamentales del deporte en una forma global, asimilando sus elementos básicos. Fíjate lo que es acá. En forma global, enseñanza de los elementos fundamentales del deporte. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del deporte? Las cuestiones de la técnica individual, la técnica colectiva, la táctica, las estrategias, todo lo que tenga que ver con cuestiones que aportan al deporte que estamos desarrollando, ¿sí? Asimilando sus elementos básicos. ¿Cuáles son sus elementos básicos? Lo que hablamos anteriormente, patear, recibir, lanzar, saltar. Esos son los elementos básicos. ¿Se entiende, muchachos? Lo que es lo básico, lo que es el desarrollo, y obviamente terminamos con la parte de perfeccionamiento. ¿Está? Se mejora, se introduce, va de lo sencillo a lo complejo. Sigue la lógica de la técnica, mejora los elementos simples e introduces otras más complejas. O sea, yo tengo asimilado, tengo automatizado conceptos simples, voy mejorando paulatinamente lo complejo. Siempre volcándolo al grupo, volcándolo al trabajo colectivo. Por favor, no se olviden de ese concepto. Bueno, acá más o menos da una explicación similar a la anterior. En lo básico, comienzo general. Los juegos predeportivos tienen un valor importantísimo en la etapa de desarrollo. Y acá, fíjense, aparece otro término nuevo. En el perfeccionamiento dice juegos deportivos específicos, ¿sí? Como acá en la última parte, y formas jugadas. Otro término que en educación física, que en preparación física o en educación física tenemos muy en boca. ¿Qué es una forma jugada? Sencillo, muchachos. Van a ver lo que es una forma jugada. A ver, profesores, ¿qué es una forma jugada? Acá los estudiantes de educación física. ¿No saben lo que es? Hay que leer el machete. Estructuras muy simples. Se ubican, fíjate, se ubican entre el juego y el ejercicio. Vayan pensando. Estructuras simples que están entre el juego y el ejercicio. ¿Sí? No posee en sí una intención de juego. Otro ítem importantísimo. Se orientan al aprendizaje, a la adaptación y al acondicionamiento de la tarea. Las formas jugadas, gente, simplemente son las cuestiones básicas que tenemos nosotros a la hora de desarrollar cada uno de esos movimientos. El correr, el saltar, el lanzar, el gatear, el caminar, el rodar y el trepar conforman las formas jugadas. Esas son las formas jugadas.
que son la base de toda acción motriz. ¿Está? Que es la base que nosotros debemos trabajar en forma incipiente en las etapas primarias de nuestros jugadores. Es lo que nosotros tenemos. No podemos correr si no sabemos caminar, o sea, en sentido figurado. No podemos avanzar en esta pared si nuestros cimientos están construidos en arena, no son sólidos. Por eso debemos dedicarle mucho tiempo a las formas jugadas. El ejemplo de que tengamos chicos de 8 o 9 años, que vos lo ponés a correr de espalda 5 o 6 metros, corriendo de espalda hacia atrás, o sea, corriendo, trasladándose hacia atrás, y el chico se caiga de cola, es porque el desarrollo de las formas jugadas no fueron trabajados en forma correcta. Eso es una cuestión básica a entender. Nosotros tenemos que dedicarle muchísimo tiempo a esto, porque esto es la base de lo que va a venir después. Esto va a ser la base para los juegos predeportivos, esto va a ser la base para los trabajos analíticos, esto va a ser la base para los trabajos globales. Fundamental de tener en cuenta esto, que muchas veces nosotros no le damos el debido lugar o posicionamiento que tiene. Pero tiene que ser un ápice muy importante dentro de nuestro trabajo. El dedicarle tiempo a ver cómo corre el chico, a ver cómo salta. A ver, el tema de rodar. ¿Qué es el tema de rodar? No hacer rol adelante o rol atrás, sino como el chico le pierde miedo a la caída. Enseñarle a trabajar el tema de los desplazamientos laterales, el barrer la pelota para que el chico no tenga miedo, esas cosas hay que trabajarlas. ¿Por qué el tema del gateo? Porque el gateo te da también trabajar el tema de las diferentes alturas, el tema de lanzar. Obviamente, yo le voy a enseñar a lanzar como se hace saque lateral. Hoy en día es muy común un error garrafal, ver muchos chicos con 7, 8 años que no saben hacer el saque lateral, que nadie le enseña a hacer un saque lateral, porque ya lo piensan que está asimilado. Error garrafal de formación. Debemos dedicarle el tiempo necesario para que el chico aprenda a hacer un saque lateral. Y como decía la compañera, un saque lateral, en primera instancia, sencillo, lateral en forma libre. Después sí, que sepa sacar el lateral en forma reglamentaria. A ver, por ejemplo, ustedes... Guillermo. Sí, perdón. Te escucho. ¿Te escucho? Sí, te iba a comentar. Yo el año pasado le digo al profesor de mi hijo, le digo, mira, yo quería hacerte una observación. Le digo, nunca vi que practicara